La voz de las mujeres con Marcela Sandoval Osorio, por supuesto que es la directora nacional de Prodemu, y hoy día nos acompaña Valentina Zúñiga Olave, profesional de investigación de la Dirección de Estudios de Prodemu, como todos los lunes, la Marcela Sandoval, y hoy día con Valentina Zúñiga. Y el tema hoy día con estas dos buenas mozas chiquillas de Prodemu es el estudio lanzado en la región de la Araucanía, y eso tiene mucho que ver con lo que está pasando en el país. Es un estudio, les vamos a preguntar, pero se refiere a las desigualdades socioterritoriales en la Araucanía, los alcances, límites y posibilidades de la oferta programática de Prodemu. ¿Cómo está Marcela? Bien. ¿Cómo está Valentina? Bien, gracias. Bienvenidas. Gracias por venir, como siempre, a La Voz de los que Sobran. Ay, ¿se vieron la polerita de la jefa, no? Ah, sí, pues, es que estamos en noviembre, Mira. mes de la no violencia contra las mujeres, obvio. Por supuesto. Me gustó su... Es de remeras con historia, ¿Sí así se llama? que paso el dato. Espera, quiero hacer una salvedad. Lo que acaba de decir Marcela muestra una diferencia. Nosotros en Chile le llamamos poleras. Y la polera viene de polo. ¿Quién juega polo? Pero la polera viene de polo, eso le llamamos poleras. Remera viene de remo. Y es una palabra más argentina. Ellos usan la remera. Cuando ella habla de la remera, nosotros hablamos de la polera. ¿Quién practica el remo? Mucha gente en Valdivia, mucha gente hace el remo. No, remo mucho más. O sea, los poleros en Chile serán, no sé, 100 familias. Los remeros son en Valdivia mucho más, en Valparaíso. 20 familias. No, en Valparaíso. Es que eso ahí no cacha. Pues mi papá que viene de Valparaíso y la familia que nosotros vivimos en Osorno íbamos a ver. Es un debate interesante. ¿Cuán popular es el deporte remo? Si estamos discutiendo cuán de elite es uno o otro. Es que es el absurdo del inglés, porque en Valdivia no es un elite el remo y tenemos campeones mundiales. En Valparaíso también se hace remo, muchas más partes. Entonces, claro, debería llamarse remera, pero se llaman polera. Y por eso lo digo, porque la Marcela dice que se llama remeras. Remeras con historia. No, pero es una pyme chilena que tiene varias poleras icónicas, digamos, que recuerda símbolos de luchas sociales y todo. Nosotros también hacemos promoción a una que se llama... ¿Cómo se llama la que nosotros promocionamos? Gráfica Popular. Gráfica Popular. ¿Ves? También otra que también tiene mucha significancia para los... Bueno, ya, no, me están llamando. Me están retando. Sí, ya, estamos muy dispersos hoy. Ese estudio... Sí, bueno, déjanos. El estudio que es tan importante, porque lo comentó incluso la semana pasada la Marcela, dijo, vamos a hablar de este estudio en la Araucanía. Y el estudio lo voy a leer de nuevo el nombre porque es largo, pero tiene mucha importancia. Desigualdades socioterritoriales en la Araucanía, alcances, límites y posibilidades de la oferta programática. Cuéntenos. Bueno, primero fue hacer, la idea era hacer un... Tenéis que siempre hablar al micrófono, Valentina. ¿Ahí sí? Sí. Bueno, lo primero era hacer un diagnóstico de cómo estaba Prodemu en la región. A qué comunas llegaba, cuáles no, cuál era el perfil de las mujeres, pero también lo importante era poder caracterizar la región en sus desigualdades territoriales. Somos en el equipo 2 geógrafas, entonces también fue como un sello nuevo que le quisimos dar al estudio. Hay muchos mapas también dentro del estudio, está bien localizado la pobreza, las desigualdades de género, las mujeres migrantes, las mujeres rurales, indígenas que están en cada comuna, entonces fue mucho más interesante poder verlo desde esa perspectiva. ¿Y cuál es la conclusión? ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que les interesa un poco hoy día utilizar del estudio para, supongo, los actos posteriores de Prodemu, ¿no? Sí, mira, ahí yo quisiera decir que esto inaugura como una línea de trabajo también de Prodemu, que nosotros hemos venido diciendo acá en el programa que creamos una dirección de estudio, estuvimos hace unas semanas con la directora de esta área acá conversando. ¿Qué esto es nuevo? Pero este es es nuevo, es parte de la gestión, digamos, y estamos con... Qué humilde, ¿eh? Vamos es a parte mirar, de la gestión. ¡Es tu gestión! Está bien, hay que decirlo. Y estamos mirando todas las regiones. De hecho, este es el estudio que se acaba de lanzar, pero ya estamos terminando los datos de Antofagasta y así. También. Y elegimos partir por dos regiones prioritarias, que Araucanía, por todas las problemáticas que tiene, y Antofagasta por el tema migratorio. ¿Y qué nos interesaba mirar? Que justamente es bien contingente porque coincidió también con la visita del presidente Boric a Araucanía. Nosotros fuimos 2 días antes a presentarlo, pero parte de los resultados arrojan efectivamente esta pobreza multidimensional permanente que existe en la región,
que con la pandemia, por ejemplo, las tasas de desempleo en la región de la Araucanía son las más altas, que las mujeres rurales y personas mayores y mujeres indígenas son efectivamente las más pobres y que también eso está asociado a índice de menor escolaridad. Y bueno, y algo que decía el presidente Boric en su gira, que efectivamente el Estado ha retrocedido en la región. Efectivamente nosotros lo constatamos con este estudio, puesto que la oferta social se ha ido concentrando cada vez más en las zonas urbanas de la oferta pública, digamos, de la región. O sea, en Temuco, en Angol, en las ciudades. Lautaro, y las zonas cordilleranas, y las zonas rurales, y las zonas costeras, y los bordes de la región, digamos, el límite con la región de los lagos y con la región del Biobío, son de alguna manera zonas mucho más abandonadas o donde el Estado llega muy poco o no llega. Y eso también se traduce en que las mujeres tengan que desplazarse a zonas céntricas y se empieza a concentrar la población, pero donde acceden a empleos precarios, donde la informalidad es mayor, y esto obviamente se agudizó también con la pandemia. Entonces, claro, es una indagatoria que mira cómo está Prodemu en nuestro alcance, pero también, como decía bien Valentina, cruza datos oficiales de CACEN, Censo, la plataforma de la Subdere. Ya, pero entonces hay una mirada bien interesante. Tú esto lo dijiste hace, no sé, 8 reuniones atrás con nosotros, que esto iba a ser útil para todo el aparato estatal. Totalmente, y eso esperamos. Porque en el fondo este estudio, si bien es cierto, se concentra en lo que hacen ustedes, o sea, lo pesca, no sé, el Ministerio de Desarrollo Social, lo pesca, no sé, el Ministerio de Agricultura, aquí tengo donde apoyarme para decir, aquí yo meto lucas, aquí yo hago un plan, aquí yo me concentro. Por eso que yo lo he tenido en la cabeza desde siempre, que los estudios que haga Prodemu van a servir a todos los otros. En efecto, de hecho, invitamos a la presentación del estudio, estaba el Ceremi de Agricultura de la región, tuvimos una reunión previa con la Ceremi de la Mujer también de la región, y asistieron varias como instancias académicas que estudian el mundo indígena, y estaban también autoridades de otra instancia. Por ejemplo, el tema de los niños y niñas en la Araucanía son efectivamente los que presentan más niveles de desprotección, y lo ha dicho la Defensora de la Niñez y otros organismos. Y lo mismo pasa, digamos, con las tasas de desempleo y con el tema de las jefaturas de hogar femenino, que ahí Valentina puede ahondar más. Sí, bueno, de hecho una de las cosas que más rescatamos era la accesibilidad territorial. O sea, porque por un lado esto fue un estudio que se mezclaron varias herramientas metodológicas. Por un lado hicimos efectivamente análisis cuantitativo con todas las bases de datos que mencionaba Marcela, pero también análisis cualitativo donde pudimos entrevistar tanto a las profesionales de la Fundación Prodemu en la región y también a participantes, y una de las cosas que más mencionaban era cómo la accesibilidad territorial, la mala en el fondo accesibilidad territorial, sobre todo a estas zonas como más rurales, afectaba muchos ámbitos de las mujeres en la región. Entonces ahí, al menos desde el ámbito de Prodemu, se puede ver como no solo la intervención de Prodemu ahí es lo importante, sino que la multidisciplina, la multisectorialidad. Ya, hablemos de accesibilidad territorial. ¿Qué es la accesibilidad territorial? Porque uno podría pensar, no tienen micros o no llegan a ellas. O sea, hay dos elementos ahí. Mira lo básico. Sí. Sí, la accesibilidad territorial puede decir, ¿sabéis qué? Hay una micro al día desde tal lugar al cual no tienen nada que hacer si no toman la micro, los hijos no pudieron, bla, bla. U otra es, ¿las instituciones llegan a ese lugar? Va por ahí, ¿no? Explicamos bien básico. Es bien variado, porque por un lado existe pocos recorridos en algunos lugares. Bajó harto después de la pandemia, desde la pandemia. El Estado no tiene responsabilidad, en teoría, ¿cierto, Hassan? En teoría no tiene responsabilidad en el sistema que estamos, pero en verdad los países desarrollados sí tienen responsabilidad de llegar a los accesos, con accesos mejores a los lugares más aislados, claro. ¿No? Sí, y lo otro es que también, como es una región bien turística, en algunos sectores más alejados, efectivamente cuando está el turismo así como muy latente, hay más, claro, hay mucho más recorridos, pero en otros momentos del año no. Y también otra cosa que se mezcla son las condiciones climáticas. O sea, cuando en invierno, por ejemplo, están mucho más alejados, de repente quedan aisladas las mujeres, entonces eso es otro factor que se agrega a la accesibilidad territorial. Y también, bueno, el tema que menciona mucho, el corte de camino, las contingencias obviamente que deben enfrentar,
y claro, hay empresas de buses que tenían, por ejemplo, 2 recorridos al día con horario fijo y hoy día suspenden a determinadas horas. Entonces, eso también efectivamente, digamos, afecta a la población que se traslada de un lado a otro en sus tareas cotidianas, digamos, por empleo. Y también por acceso a infraestructura y a temas como de servicio, digo, salud, ir a pagar no sé qué, porque la conectividad digital también es deficiente en sectores costeros y cordilleranos, y cordilleranos. ¿Te puedo apurar un poco, Marcela? ¿Tú crees que la conectividad digital debería meter las manos del gobierno, del Estado? El Estado, ya dejémoslo para que no sea este gobierno, el Estado. El Estado en general. Sí, bueno, yo creo que cualquier política como que crea la democratización del acceso a la información, y este gobierno, digamos, lo ha sostenido, lo ha declarado, debe tener un rol activo en aquello. Yo entiendo que ahí hay planes y hay compromisos respecto como a la Subtel, que tiene que haber mayor supervisión también de los actores del mercado ahí comprometidos. Pero evidentemente como que son varios actores los que tienen que ver, no solo como la infraestructura en conectividad y también como el tema más económico, que ahí Hassan maneja mejor, digamos, que tiene que ver como con la libre competencia, en fin, como cómo regular ese mercado, sino también cómo los distintos actores del Estado también se involucran, porque esto tiene un componente de acceso a la educación. Porque los niños en el fondo de la región de la Araucanía pueden tener menor o más acceso a determinados servicios. El mismo tema de la salud y el mismo tema que nosotros lo vemos, que hoy día en algunas regiones las mujeres prefieren conectividad digital para complementar, digamos, sus tareas de cuidado, porque es una realidad. Pero claro, efectivamente, probablemente esas mujeres sí tienen infraestructura y acceso a la conectividad más que las mujeres que están en sectores rurales, que es el caso de la Araucanía. Entonces, creo que tiene que haber una mirada bien integral en eso y, obvio, el Estado ahí tiene que tener un rol mucho más decidido. Cuando hablamos de pobreza multidimensional, ha habido muchos estudios de eso, y específicamente la zona de la Araucanía, siendo una de las zonas más pobres de Chile, mucho sobre eso. Uno empieza con la CACEN, que al final da una idea más o menos razonable de los bajos niveles de los ingresos, y después uno va añadiendo la otra brecha, porque ya hay una brecha enorme en términos de bajos ingresos, y después todos los demás. Pero si Prodemo está enfocado en empoderamiento del emprendimiento, ¿cierto? De las mujeres que pueden, una de las rutas para salir de esas brechas o reducirlas, quizás, para ser más honesto, más práctico, es esto de poder emprender con cierta actividad. Entonces, si están haciendo el diagnóstico de esas grandes brechas, también existe la contraparte, que es de parte de Prodemo ir ayudando a las mujeres que sufren de esas brechas específicas con sus emprendimientos, ahí cerrando. Entonces, tiene una parte esto de, además del diagnóstico, de ir solucionando ciertos elementos, o han identificado dónde están los cuellos de botella más importantes dentro de ese escenario. Sí, bueno, como bien decía Valentina, y ya los puede explicar más en detalle, la gracia de este estudio, que tiene una mirada georreferenciada y que pueden ustedes acceder en la página web de Prodemo, y ahí donde están los mapas y pueden visualizarlo mejor, es que efectivamente nosotros ahí logramos graficar dónde estamos llegando, dónde han estado de alguna manera nuestros focos, y esto arroja, y que no es tanto una novedad, en el sentido de que uno puede tener intuiciones que a veces el Estado en general sobreinterviene en ciertas zonas por el mismo hecho de que hay algunos factores como eso es más fácil de acceder, efectivamente, por temas de acceso, y porque hay mayores datos, y porque la pobreza multidimensional es como evidente, y uno dice, bueno, obvio, en la región de la Araucanía, en tales zonas, pero son las zonas más evidentes, pero porque hay mayor acceso también, y porque hay más actores del Estado y privados todos involucrados. Pero insisto, en las zonas límite, digamos, costera, cordillerana, y límite con las otras regiones que son de más difícil acceso, es ahí donde nos está costando más llegar. Ahora bien, el programa de Mujeres Rurales nuestro de Prodemo ha hecho, obviamente, hace ese esfuerzo, que yo de verdad es un esfuerzo bien importante, porque
no cuenta necesariamente con los recursos y las condiciones de seguridad necesarias como para que las profesionales se trasladen a lugares tan alejados que además presentan riesgos de todo tipo, Sí. digamos. Entonces, y sin embargo igual se ha llegado a intervenir, a llegar a ciertas comunidades. Y ahí Valentina puede dar Sí. datos más precisos. Sí, o sea, partir de la base igual que este estudio tenía el fin de ser un estudio interseccional, como que pudiese un poco mezclarse como distintos ejes de exclusión que viven las mujeres en general, cómo vivir en zonas rurales, cómo ser mujeres indígenas. Entonces también eso permitió con datos, no solo con el relato de las mujeres, poder ver que efectivamente hay ciertas mujeres que están mucho más excluidas y mucho más precarizadas que otras. Y por lo mismo también eso sirve a Prodemu para ver si efectivamente estamos llegando a esas mujeres que están mucho más precarizadas que otras. Estas son mujeres como de ciertas zonas, entonces De un punto ciertas geográfico más que un punto de características especiales. Características y zonas, porque también eso coincide muchas veces en que ciertas zonas que son rurales se mezclan con que son mujeres más pobres, mujeres indígenas muchas veces, rurales y que tienen mala conectividad, por ejemplo, a internet y así. Entonces, como también coincide el punto geográfico con las características propias de las mujeres. Oye, decir que las herramientas cualitativas son los datos, las herramientas cuantitativas son los datos, las herramientas cualitativas son cuando se entrevista a una Sí. mujer y ella te dice lo que necesita, lo que no necesita, lo que le falta. Claro. Claro, cuando se recogen testimonios, esas observaciones. Es que para que vayamos haciendo un lenguaje común, ¿no? Sí. Pero ya que vamos entendiendo como esta como herramienta que pueden usar los distintos me parece las salvaje, me distintas parece muy bueno. instituciones del Estado, Sí. entonces un punto georreferencial. Entonces el punto es ubicar en términos de un mapa dónde están ubicada la persona. Esto es un poco el chiste Sí. del borracho en el encendedor, ¿no? ¿Cierto? Cuando el borracho está buscando el encendedor y dicen, ¿por qué está buscando abajo del farol? O sea, ¿por qué está la luz ahí? Claro, pero el hecho que uno puede ver ahí no implica que el lugar para encontrar el encendedor si uno lo dejó caer en otra parte. Entonces, lo que tiende a pasar con instituciones, no solamente del Estado, pero sobre todo del Estado, es que ayudan en las partes que son de fácil acceso para ellos y donde tienen datos para hacerlo. Pero puede ser que haya lugares donde mucha más necesidad donde no llegan. Entonces, sí, al final el punto es como dice que es interseccional y se acumulan todas estas... porque al final es una zona muy pobre y van siempre a encontrar partes que son muy pobres y muy marginados. Pero los más marginados no llegan a esto por la dificultad de acceso. Entonces, en esto, si se acumula esas desigualdades multidimensionales en ciertas zonas, entonces esto es para direccionar no solamente los trabajadores y trabajadoras de Prodemu, sino en general. Ponemos a disposición, digamos, esta mirada Lo que yo decía y en un este principio. foco, sí. Oye, Antofagasta, ¿cuándo sale el estudio de Antofagasta? Cuando Estamos calculando. ¿Cuándo estamos calculando que sale el estudio de Antofagasta? Principios de diciembre. Ah, pero luego. Sí, no Vamos sé, a estar estamos- difundiendo, sí. Y Antofagasta es también por el tema de la migración y las Sí. necesidades que hay mezcladas en todo ese territorio. Queríamos partir por sur y norte, tener dos miradas y con dos problemáticas que están como muy contingentes, Sí. pero obviamente eso no excluye, vamos a seguir con otras regiones, la zona central también revista interés para nosotras, porque obviamente ahí hay concentración más, trabajo temporal, precario de mujeres, sobre todo en las temporadas de verano, entonces queremos como mirar también con focos más específicos. Sí, las temporeras también hay un tema ahí Sí, totalmente. en el sector de, no sé, pues de las regiones nuevas, ¿no? De Ñuble. Y sexta y séptima región, Sí, que es eso. como una problemática ahí permanente, sí. Sí, bueno, y también esto que se refería Valentina, como de las discriminaciones múltiples que viven las mujeres en la zona, hay un factor que también ha ido haciéndose muy presente y que es una de las regiones que recibe más migración y desplazamiento interno. Entonces, es como, o sea, hay migración interna dentro de la región, digamos, movimiento de la misma mujer o de la misma población que vive en la región de la Araucanía, Pero lógicamente se mueven a las zonas Hacia urbanas. el al centro. zonas más pues, a urbanas, Temuco. lejos de los Sí. lugares que ustedes tienen identificados como de mayor... De mayor precariedad. Precariedad. Sí, Yo sí. sigo Y insistiendo. además que- migración internacional que ha llegado a la región. ¿Es en centro. Antofagasta o en Araucanía? ¿Qué? En general. En Araucanía también hay migración En Araucanía. En internacional. Araucanía, sí. O sea, se desplazan hasta allá. Sí, Una porque cuestión obviamente agrícola. Claro, lo y hay que temas estaba forestales también de, bueno, empleo precario.
Ya, bueno, ya, entonces espérate, yo entiendo plenamente, Araucanía, Antofagasta, después un poco la séptima, Ñuble... No sé por cuál venimos después. No, todavía no es algo que hemos No, conversado. pero lo lógico Yo me es... estoy adelantando. Pero tiene sentido por el No, sector sí. donde hay desplazamiento No, y de del hecho ha censo, sido donde hay bien más cantidad de gente. Ha sido bien interesante porque pasamos de un tema totalmente distinto que en el sur solía ser más como población indígena, ese era como el tema más latente, versus Antofagasta, que es la migración, notoriamente, al menos en las entrevistas, como es un tema que sale sí o sí. Pero eso va cambiando, dice. Va cambiando dependiendo de la región. Y la oferta programática también va combinando de repente Sí. la región, porque obviamente lo hemos hablado también acá. O sea, las necesidades, claro. Bueno, las necesidades que ustedes después convierten en algún Claro. programa cuando se asocian con otras instituciones, porque en Antofagasta no tiene nada que ver con la Araucanía o con Punta Arenas o con Ñuble o con... Bueno, ese es un ejercicio que estamos intentando intencionar porque en paralelo estamos haciendo revisión de nuestra oferta programática y claro, de alguna manera Prodemu ha trabajado bien estandarizadamente, que con esto no estoy diciendo que es negativo, digamos, porque obviamente tú tienes que tener como contenidos estándar Sí. que, no sé, derechos de las mujeres, No, eso sí, pues qué es lo que siempre es hay el gente que tú- emprendimiento, Yo como me aprovecho cuestiones lo que tú son hablas. bases. Claro, es la base... Sí, pero hay que intencionar mucho más decididamente que tiene que haber pertinencia territorial y cultural. Entonces, y eso es algo que no necesariamente se estaba intencionando y hoy día con este estudio que además la región, digamos, el equipo regional participó, hizo su propio diagnóstico, aportó. Es obviamente mucho más pertinente para decir después, mira, si vamos a hacer un taller no sé, de reconversión laboral, de innovación, en fin, tiene que tener este foco o tenemos que buscar mujeres que tengan determinadas características o vivan en determinadas zonas, las tenemos que salir a buscar, porque finalmente si queremos apuntar justamente a las que no están sobreintervenidas por el Estado, sino que son las más afectadas hoy día, tenemos que hacer un esfuerzo más decidido para aquello. Y no es fácil. Y No, para nada. Me interesa mucho y encuentro muy, muy bueno este departamento que abrieron de estudios porque, insisto, y no me canso no solamente le sirve a Prodemu, le sirve a todo el Estado, a este gobierno al que venga, y esos estudios tienen que mantenerse porque a veces, digámoslo con todas sus letras, se invierte en cuestiones que no son útiles, que están ya pasadas. Hay que mejorar la focalización y el tiempo. y la canalización de los recursos, definitivamente. Sí. Así es. Sí. Y bueno, y además con eso cumple el propósito Prodemu, porque Prodemu es una fundación social, Sí. sin fines de lucro, pero claro, se nos ha caracterizado y asociado históricamente, sobre todo porque este mes cumplimos 32 años, más a fines educativos, formativos, incluso de corte más asistencial, si tú quisieras, y nosotros le estamos dando un carácter también como un plus, un bonus que tiene que ver con un sello también más político de la gestión, y es como, bueno, pero ¿qué entregamos? No solo intervenimos una zona, no solo entregamos herramientas educativas, sino también estudiemos, levantemos datos, crucemos, y con esta información mejoremos nuestro quehacer y de paso aportemos a que otras instituciones puedan usar nuestra información. Han estado con nosotros hoy día Marcela Sandoval, siempre está los lunes con nosotros, la directora de Prodemu, y Valentina Zúñiga, que es la profesional de investigación de la dirección de estudio. La Marcela nos había prometido traernos este tema, había dicho que iba al lanzamiento del estudio sobre Prodemu en la región de la Araucanía. Se trata de las desigualdades socioterritoriales de la Araucanía, alcances, límites y posibilidades de la oferta programática. Lo mismo viene después para la región de Antofagasta y otras regiones. Me parece muy interesante. Me parece útil, me parece que algo que no solamente está ahí porque para que queden los libros, sino que tienen que pescarlo todos los ministerios y hacer un análisis y trabajar con ustedes. Muchas gracias Muchas una gracias vez a más, ustedes. Marcela, muchas gracias Valentina.